Dice así, Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, ese es el primer versículo del libro de Baikra y que justamente de ahí se saca el nombre del libro, ¿no? Llamó Baikra. Bueno, ahora sí voy a ir al Midrash, se lo voy a leer, se los voy a ir explicando porque a veces estas historias están raras, ¿no? Redactadas. Y después voy a explicarles por qué les comento esta historia. Esto se encuentra en Menajot 29b. Dice así. Dijo Rab Yehudá en nombre de Rab. En el momento que ascendió Moshe al cielo, encontró al santo bendito él ocupado en ponerle Ketarim a las letras de la Torah. Bien, acá nos está explicando cuál es el contexto de la historia que nos va a hablar. Moshe asciende al cielo, bueno, podríamos decir al monte Sinai a recibir la Torah, y encuentra a Hashem ocupado en escribiendo la Torah. Está escribiendo la Torah Hashem, y le está haciendo los Ketarim. ¿Cuáles son las Ketarim? No sé si se han dado cuenta que las letras no están escritas así simples, ¿no? Las Ketarim son como las coronitas, los detalles de cada letra que no hacen al sonido de la letra, sino más bien a que la letra parezca más bien un dibujo, que la Torah, cuando uno lo lea, pueda ver, no sé, no solamente palabras, sino también una pintura, por así decir, ¿no? Bien, estaba haciendo esas coronitas, esos detalles a Jen, y entonces le dice Moshe, Señor del universo, ¿qué impide a tu mano entregar la Torah? Moshe está esperando la Torah. Pensemos, no sé, yo pienso la ansiedad, 40 días, 40 noches, dame ya la Torah que quiero bajar sin comer, sin beber. Y entonces ayer no, está haciendo cada detalle de la Torah y Moshe se empieza a poner ansioso. Le dijo, ayer, ¿no? Esta es la respuesta que le da ayer. Hay un hombre que vendrá luego de varias generaciones, llamado Akiva Ben Yosef, que en un futuro él va a lograr explicaciones y obtener la Job de cada signo y cada trazo. Bien, le dice, estoy haciendo cada detalle porque va a haber un hombre llamado Akiva Ben Yosef, que sabemos que comúnmente se lo llama Rabbi Akiva, que le va a dar explicaciones de cada detalle que tenga la Torah. Le dijo Moshe, Rabbi Noshe Olam, muéstramelo. ¿No? Llévame al futuro, muéstrame quién es este hombre. Sucedió que Moshe estaba sentado al final de las 8 filas de estudiantes y no entendía lo que decían en esa clase. Es decir, se transporta al futuro Moshe y se encuentra ahora como un alumno de Rabbi Akiva, sentado dentro entre los alumnos. Pero no entiende nada de lo que se está hablando. Hasta que escucha. No, dice, Moshe se puso mal. Claro, Moshe, el que recibe la Torah, no entiende nada de lo que dice Rabbi Akiva. Pero escucha esto. En cierto asunto, que es alajá, que Moshe recibió y enseñó en el Sinaí, alajá de Moshe mi Sinaí. Escucha, no entiende nada, pero lo único que escucha es esto. Esto es asunto de alajá, la alajá que recibió Moshe en el monte Sinai. Entonces se sintió mejor, ¿no? Se quedó tranquilo. Al regresar Moshe frente al Kadosh Baruj le dijo, Ribono Shel Olam, ¿tenés un hombre así y vos ponés la Torah en mis manos? Qué humildad, ¿no? Dice, a ver, yo no podría entender todo lo que entiende Rabbi Akiva de la Torah. Y vos estás confiando en mí. Le dijo Dios, calla, este es mi pensamiento. ¿No? Es una manera de decir, esta es mi voluntad. Dijo Moshe, Ribono Shel Olam, ya me mostraste su Torah, ahora mostrame su recompensa. Ahora mostrame su recompensa. Y Moshe, de nuevo es trasladado al futuro y ve cómo Rabbi Akiva era torturado y muerto. No sé si recuerdan
que Rabbi Akiva tiene un destino terrible, ¿no? Y que muere torturado mientras dice el Shema Israel. Y entonces le dijo Moshe, Ribono Shel Olam, esa es la Torah y esa es su recompensa. Como que no tiene sentido, ¿no? Tiene una Torah tan grande, puede entender tantas cosas, debería tener una recompensa tan enorme. Y entonces le dijo Dios, calla, ese es mi pensamiento. Bien, lo primero que podemos acá destacar es que no podemos entender toda la voluntad de Hashem, ¿no? Y ya vamos a ver por qué también les leo esta historia, porque tiene que ver tiene que ver con lo que vamos a ir planteando, lo que van a ir planteando los sabios respecto al primer texto. Pero, sobre todo también traigo esta historia, porque en el libro de Baikra empieza ya, si ahí los que tienen Torah Emet, Banji, Emilio, bueno, sé que Mika la tiene bajado, si pueden ir a la Torah Emet se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Hay un detalle en la palabra Baikra respecto a cómo está escrito, o sea, la letra, ¿no es cierto? Fíjense en que Baikra, la Aleph está chiquita. ¿Se han dado cuenta? ¿Lo podés visualizar, Banji? ¿Sí? Bien. La palabra Baikra, la Aleph, al final, aquí a Mika lo reconoce, la palabra Baikra en hebreo, la Aleph final, que además es raro, ¿no? Porque generalmente cuando las palabras terminan en A, siempre se pone la Hey, ¿no es cierto? No se pone la Aleph, pero Baikra está escrito con Aleph y la Aleph está más pequeñita. Entonces, la historia primero la traigo justamente por eso, para que podamos ver que no es un detalle menor. Uno podría decir, bueno, se confundió Moshe al escribir de esa manera la palabra, o tal vez fue Hashem que ya tenía pensado que nosotros teníamos que estudiar el por qué en esta palabra, la palabra Aleph, es más pequeña que el resto de las letras. ¿Bien? Ahora voy a leer de nuevo el texto bíblico y vamos a pasar. Sí. Perdón, ya vi ahí como que hiciste un corte, por eso. Sí. Hay una persona, me parece, que está conectada, y está como compartiendo pantalla, puede ser, no sé si soy yo. Sí, dice Rolo Choco, puede ser. Sí, el tema sí lo vi. No sé, Rolo, si podés sacar esa presentación. Quizás poner directamente, hacer clic sobre dejar de compartir y creo que ahí ya se... Claro, porque yo no sé cómo sacárselo. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Bueno, me pasa que estoy enfermo en cama, entonces estoy siguiéndolo desde mi cama. Si les molesta lo saco, no tengo problema. Si podés sacarlo, porque no va a haber ninguna diferencia. Estás compartiendo pantalla, pero no estás compartiendo nada en la pantalla. Bueno. Ahí está, así nos vemos todos. Ahí está mejor. Gracias, Rolo. No sabía, ustedes cuando a veces se dejan el micrófono prendido, yo me animo a silenciarlos para que no haya interferencia, pero en esta de compartir pantalla no tenía ni la menor idea cómo ayudarlo a Rolo. Gracias, Rolo. Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a leer el texto y vamos a ver qué es lo que van diciendo los sabios. Hay algunos comentarios, dos comentarios que lo voy a leer directamente de la Torah Emet, así que los que tienen Torah Emet también lo van a poder ir siguiendo. Dice así: Baikra le Moshe, llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló. Vaidaber, le habló, Vaidaber, diciéndole, amor, diles los israelitas, Mica, es decir, de ustedes, ofrezcan a Hashem una ofrenda. Fíjense que es interesante cómo está redactado el texto. Primero vemos el primer detalle, que es lo que nos vamos a concentrar un poquito, pero necesitamos el contexto entero del texto porque los sabios obviamente no se van a fijar solamente en las letras, sino que van a contextualizar obviamente el texto bíblico.
Baikra llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló, Vaidaber, diciéndole amor. Dile a los hijos, Mica, de ustedes, ofrezcan a Hashem una ofrenda. Bien. ¿Qué particularidad, además de la Aleph pequeñita, encuentran en este texto? Que uno podría decir, ¿por qué está escrito de este modo? ¿La encuentran? ¿Encuentran algo raro? Ahí los que tienen... A ver, Jacinto. Bueno, que dice que lo llamó, primero dice que lo llamó y después dice que le habló. Muy bien. Muy bien. Acá la Mica dice sí. A ver, Mica, ¿qué ves vos? No, ese sí fue de antes, cuando notábamos la diferencia de la letra. Bien, bien. ¿Alguno coincide con Jacinto o piensa otra cosa? Está redactado muy raro este texto. Bueno, justamente es lo que dice Jacinto. Fíjense que dice, es como redundante. Fíjense que dice, llamó, habló, diciendo, diles. Es decir, es como que demasiadas palabras similares, ¿no? Entonces tendríamos que decir por qué es redundante o realmente en cada ocasión quiso decir o poner foco o poner peso o color en algo, ¿no? Quiso dar diferentes referencias en el texto. El tema es que están todas juntas, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces por esos dos caminos, entender por qué está escrito así el texto, cada detalle del texto, qué es lo que nos va queriendo decir. Voy a empezar con la Torah Emet, con un comentario de la Torah Emet. Miren lo que dice. En la palabra Baikra, llamó, la letra Aleph es de menor tamaño, pudiéndose entonces leer Baikar. Bien, es decir, si no estuviese la Aleph, pequeñita, se leería Baikar. ¿Qué significa? Significa llamó también, pero de una manera más fría. Como que Baikra es como que llamó amigablemente. Baikar es como que llamó, pero de una manera más fría. Y esto en referencia al resentimiento de Moshe consigo mismo por no haber tenido el honor de acceder al rango de sacerdote. Bien, como que me llamó, pero de alguna manera hubo alguna carencia en mí que Hashem no me eligió para acceder al rango de sacerdote. Sin embargo, fíjense que Baikra es la expresión con que Hashem llama a Moshe en este contexto. Perdón que tengo acá. Baikra, que es la expresión con que Hashem llama a Moshe en este contexto, es la fórmula que emplean los ángeles para llamarse uno a otros. ¿No? Bueno, dicen, llama a tal persona, o yo te llamo, o... Bueno, entre los ángeles se dicen Baikra, es decir, se llaman amigablemente, ¿no? Entonces pensamos, oye, si bien no tengo el honor de servir a Hashem en este mundo como sacerdote en el gran templo, tendré el mérito de servir a Hashem en el templo celestial, como lo hacen los ángeles, y las señales que Hashem me ha llamado en el lenguaje de los ángeles. Bueno, interesante, ¿no? Interesante. Voy a leer otro comentario de la Torah Emet, que me parece hermoso. La letra Aleph es de menor tamaño en la palabra Baikra. Fíjense, le voy a leer varios comentarios de eso, es decir, es muy importante esta letra. Alude a la humildad excepcional que supo cultivar el gran líder Moshe. Es decir, ¿por qué lo hace? Por humildad. Él era un grande, pero jamás dejó impresionarse por su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel, él se veía como si estuviese parado encima de un alto tejado. Él no consideraba sus excelsas cualidades como producto de su trabajo consigo mismo, sino como un don que fue concebido por Hashem. Bien, es decir, ¿por qué lo hace? Porque de alguna manera dice, soy muy cercano a Hashem. Por eso es que Hashem me llama Baikra, ¿no? Me llama amigablemente, me llama
pero con amor, con esta palabra. Sin embargo, no hay un mérito propio, ¿no? Si Él me ama, si Él me está llamando de esa manera y yo tengo este nivel tan elevado, es porque ayer me ha puesto ahí. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces pone Baikra, pero con la posibilidad de que también podamos leerlo Baikar, ¿no? Es Baikra. Dios me llama amigablemente, pero en realidad, como no es por mérito propio, debería llamarme Baikar, ¿no? Se debería llamarme de otra manera. Bien. Le voy a dar lo que dice el Zohar. Se pregunta, ¿por qué es de menor tamaño? Obviamente se está refiriendo a la letra Aleph de la palabra Baikra. Para significar que si bien Moshe era perfecto, sin embargo tenía una carencia. Y era haberse separado de su esposa. Bueno, esto es interesante. Es como que dice, a ver, la carencia que tenía Moshe, el único error, no sé si llamarlo error, ¿no? A eso, pero si tenía una carencia Moshe, era que no estaba al lado de su esposa. El Zohar ahí nos está queriendo decir un hombre que no está al lado de su esposa, que se separa de su esposa, tiene una carencia, le falta algo, ¿no? El Zohar siempre tiene esta idea de que los esposos son un alma en dos cuerpos. Entonces, si vos te separás de tu esposa, de alguna manera tu alma tiene cierta carencia, un porcentaje de tu alma no se encuentra con vos. Hay refutación. ¿Qué es lo que le dicen? Moshe se separó de su esposa, pero porque lo aprendió de Hashem. ¿Cuándo lo aprendió de Hashem? Cuando le pidió a los israelitas que antes de recibir la Torah debían abstenerse de cohabitar durante 3 días. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Moshe tenía contacto con Hashem 100% todo el tiempo. Y si Hashem les había pedido a los israelitas que se separen de su esposa para recibir la Torah, entonces él debía hacerlo. ¿Por qué? Porque su profecía era de continuo. Entonces, si bien el Zohar dice que había una carencia en Moshe, que era haberse separado de su esposa, otros Rab van a refutarlo y decir, no, pará, esto que hizo Moshe es porque lo aprendió del mismo Hashem, ¿no? No es algo que se le ocurrió a él. Bien, Tumín, perdón. Este Tumín es un libro muy importante dentro del judaísmo, que de alguna manera da pie, es base del Shulchan Aruch. Dice así. En principio Moshe no quiso escribir Baikra, porque denotaba afecto y cercanía. Quiso escribir Baikar, es lo que venimos diciendo, ¿no? Baikar y Baikra son sinónimos, nada más que tienen un color distinto, ¿no? Baikra es un color más cálido, más amigable, más de te llamo, pero te estoy abrazando, por así decir, y Baikar es lo llamé. Baikar, justamente dice, denota un llamado más circunstancial y esporádico. Sin embargo, Hashem le dijo, coloca Baikra, ¿no? Está colocando, Moshe dice, está colocando Baikar y Hashem le dice, coloca Baikra, te estoy viendo, yo quiero esa Aleph ahí. Y en su gran humildad Moshe obedeció, pero escribió la letra de menor tamaño, ¿no? Es lo que venimos diciendo. Era, en su gran humildad, él, como bueno, léelo como quieras, ¿no? No soy merecedor. Ahora, el punto 1 y el punto 2, de alguna manera se complementan en el sentido de la humildad de Moshe. Es decir, el Zohar va a expresar que Moshe sentía una carencia, que era la separación de su esposa, y por el otro lado, los sabios nos van a ir diciendo que si bien Moshe no había carencia alguna en Moshe, él sí entendía que no había un mérito personal en haber llegado a ese nivel espiritual, sino que provenía del mismo Hashem, que era un don este nivel. Y por lo tanto, en esa humildad colocó la palabra
Vaikra con la letra más chiquitita. Bien. Ahora les voy a compartir lo que dice Rashi. Y ahora con esto van a entender un poco más el texto bíblico en general y además el Midrash que les leí primero. Bien, fíjense en que habíamos leído que en el texto bíblico hay diferentes palabras. Vaikra, Vayaber y Leamor, que básicamente parecieron ser sinónimos y parecieron ser una redundancia. Entonces, Rashi va a hacer foco sobre esto. Fíjense lo que dice. Ayer precedía su discurso Moshe con la expresión Vaikra, que denota amor y afecto. Eso sí, lo venimos diciendo desde el primer momento. Vaikra es el llamado, pero denotando amor, cercanía, afecto. Ahora, siempre que el versículo dice Vayomer, siempre, es decir, y dijo, ¿no? Y habló, vendría a ser, y habló Hashem, esa expresión denota misericordia. Es decir, siempre que en la Torah vamos a leer Vayomer, y habló a los israelitas, y habló Dios a Moshe, siempre lo que sigue es misericordia. Y siempre que dice Vaidaber, que viene de la palabra leamor, que está en el texto, diciendo, se traduce ahí, es una expresión que denota severidad. Bien, es decir, siempre que dice leamor, y dijo, vendría a ser, no sé si siempre se traduce de la misma manera en español, ese es el tema, por eso no me animo a darles una traducción exacta. Pero si leyeran en hebreo, cada vez que dice Vayomer va a ser misericordia, después viene una expresión de misericordia, y siempre que dice Vaidaber, la siguiente expresión va a ser severidad. Y resulta que en este caso, el versículo combina ambas expresiones. O sea, se encuentra Vayomer y Vaidaber. Por lo que podríamos decir que comprende dos voces opuestas. Ahí complejiza más, ¿no? Rashi dice, a ver, si en algún momento pensamos que eran sinónimos, no son sinónimos. Porque vamos a ver a lo largo de la Torah que cada vez que dice Vayomer, la expresión que sigue es misericordia, pero cada vez que dice Vaidaber, la expresión que sigue es severidad. Y en esta expresión no podríamos decir que es redundante, porque están combinadas. Bueno, y ahí nos explota, ¿no? La cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Intentamos entender qué es lo que se nos está queriendo decir. Dice Rashi, es sabido que cuando existe más de una voz, en el mismo lugar, al mismo tiempo, solo se escucha la que más se ama. Pues es imposible escuchar dos voces contradictorias al mismo tiempo. Bien. Solo se escucha una voz, la que más se ama. Y obviamente que la voz que nos conviene más va a ser la expresión de misericordia, ¿no? Pero tenemos que escuchar toda la Torah. Ahí estamos en un problema. Hay dos voces contradictorias en el mismo texto, pero tenemos que escuchar toda la Torah de Hashem, ¿no? No quedarnos con lo que más amamos, con lo que nos conviene. Por eso, para solucionar este problema, se establece que siempre que el versículo expresa Vaidaber y Vayomer en la misma frase, es decir, cuando hay conceptos contradictorios de severidad y misericordia en la misma frase, ¿no es cierto? Viene precedida, le precede la palabra Vaikra. Qué interesante, ¿eh? Entonces ahora entendemos por qué dice Vaikra al principio. Porque hay dos voces contradictorias en el mismo texto. Entonces, ¿qué escucha Moshe? Ahora nos va a hablar cuál es la contradicción. ¿Qué escucha Moshe? A ver, escucha. ¿Vayomer o Vaidabar?
¿Escucha misericordia o escucha severidad? Bueno, acá nos dice Rashi, cuando en el mismo texto se combinan estas dos palabras que parecen contradictorias, siempre se precede la palabra llamó, Vaikra, que es el caso este. ¿Qué escuchamos, Moshe? O sea, ¿qué hay en el texto de misericordia y qué hay en el texto de severidad? Y si es posible que podamos escuchar las dos al mismo tiempo. Entonces va a decir así, escuchen la voz Miken. Fíjense que el texto dice, Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, ahí encontramos, ¿no? Vaikra, Vaidaber, Leamor, dile a los israelitas, Mika, es decir, de ustedes ofrezcan a Hashem ofrenda. ¿Qué está escuchando? ¿Qué severidad está escuchando Moshe? De ustedes ofrezcan ofrendan. De ustedes, ¿qué significa de ustedes? ¿Por qué está encontrando severidad en eso? Abro micrófono. ¿Qué piensan? Sí, Jacinto. No sé, lo que yo puedo interpretar es cuando dice de ustedes, que sea algo de ellos, algo propio de ellos, que le pertenezca a ellos, ¿me entienden? Dice, de ustedes ofrenden, no de otra persona, sino de algo que es tuyo, personalmente tuyo. Bien, bien. No seas generoso con el bien ajeno, ¿no? De lo que vos tenés, Bien, perfecto. A ver, ¿qué más se le ocurre? Piensen. Rashi dice, está escuchando severidad. ¿Qué es la parte del texto que habla de severidad? De ustedes, Miken, Mika, digamos. Acá Débora dice, me perdí. ¿Cuál es la compasión y severidad? No importa la palabra, porque obviamente que si no tenés la Torah en hebreo y la vas leyendo, es un poquito complicado conectarlas. No importa, ustedes piensen esto. Hay dos palabras que son sinónimas, o que parecen sinónimas, pero en realidad tienen un color distinto, ¿no? Una fuerza diferente, en el mismo texto. Cuñada, ¿te animás a tirar algo? Chan, 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 chan. Sí, creo que un poco lo que dice Jacinto, ¿no? De ustedes me parece que tiene la severidad de la entrega, de lo que implica la renuncia, de lo que uno cree de uno y se lo da a Dios. Bien. Igual está hablando, está a punto de hablar de las ofrendas del holocausto, por ejemplo, o sea, ahora. Claro, después vienen diferentes tipos de ofrendas, después de ese texto. De ofrenda y bueno, pero justo viene Olá, la primera, que es la que se quema todo. Sí. Quizás ahí hay como una relación de por qué primero se menciona la ofrenda Olá, que es la que no queda nada para ingerir. Bien. Por completo. Entonces digo, bueno, quizás hago esa relación con el de ustedes, que es no debemos entregar por completo. Bien. ¿Qué piensa usted ahí? Bien, que eso sería la parte severa. Bien. Claro. Emilio. La más difícil. La más difícil. Bien. Sí, yo estaba leyendo acá en la Torah en medio, está la explicación esa, qué significa de ustedes, y es lo que dijo Jacinto, ¿no es cierto? Que dice que debe ser de propiedad del oferente, así como todo el mundo era propiedad, todo lo que uno done debe ser legítimamente suyo. Bien, bien, bien. Es como en ese sentido, es decir, Jacinto y Emilio de alguna manera están diciendo, la parte severa es que Allen toma algo que es de tu propiedad. Si quisiéramos pensar que algo es nuestro, ¿no? Banji va a ir un poquito más allá y dice, bueno, pero no solamente lo tenemos que dar, sino que lo tenemos que dar todo, porque el Corban Olá no quedaba nada, excepto el cuero que se lo llevaba el levita, el Cohen, perdón. Sí, papi, no sé si levantaste la mano, ¿no? Sí, lo que me parece es que
cuando habla de ofrenda, y en el concepto de los sabios, que cuando uno lleva una ofrenda, en realidad no lleva el animalito, sino lleva uno mismo, y va a caer el fuego de Hashem sobre él, entonces es severidad. Después, el resultado de eso es la misericordia. Pienso que tiene que ver con eso. Bien, bueno, ahí mi papá estuvo bien cerca de Rashi. Bien, Jacinto, ¿vos estás levantando de nuevo la mano? Sí, con respecto a eso que dice Manuel, yo estuve leyendo también que el problema es el concepto de lo que es la palabra que nosotros entendemos como sacrificio, que significa corbán, que en realidad lo que debería traducirse es como acercarse. Cuando uno va a llevar una ofrenda es acercarse a Hashem, ¿me entienden? Bien, sí, perfecto. Bien, vamos a darle para adelante a ver qué dice Rashi. Miren lo que dice. ¿Qué está escuchando Moshe? ¿Cuál es la parte severa que escucha? Escucha la palabra miken, es decir, de ustedes. Cuando entreguen a Hashem una ofrenda, de ustedes ofrendarán, es decir, a sí mismos se ofrendarán. Ahí mi papi, el comentario que decía, ¿no? Me está diciendo, a ver, ¿qué es lo que está escuchando Moshe? No son tus objetos, no es la ofrenda o la que se consume y no tenés parte. Es que a ti mismo te tenés que ofrendar, de ustedes ofrendarán ofrenda, o ofrecerán ofrenda. En verdad, la persona misma debe ocupar el lugar del sacrificio a modo de expiación. Y ahora entendemos qué es lo severo de lo que estamos escuchando. Tenemos que ir al templo y ofrendarnos, como dice Banji, como sacrificio olá. No tiene que quedar nada de nosotros. Eso es lo que está escuchando Moshe. De ustedes ofrendarán. Pero Dios, y ahora está la parte de misericordia que está escuchando Moshe. Pero Dios se apiada del hombre y en su lugar acepta y ordena un sacrificio animal. Y en todo servicio de la ofrenda, al degollar al animal, sacarle el cuero, practicarle la disección y ofrendarlo sobre fuego, se debe pensar que uno mismo debería ser el destinatario de tales acciones por causa del pecado. Y de ese modo se arrepentirá de sus actos y entonces les serán perdonados. Miren cómo Hashem piensa. Cuando vas al templo y entonces estás viendo todo el procedimiento de este animalito, ¿no? Que le hacen shejitá, le sacan el cuero, lo diseccionan, le sacan aquello que no se puede ofrendar, luego se lleva y vos estás pensando, ese es el lugar, ese es el lugar que me corresponde a mí. ¡Qué tremendo! Debería estar ahí en el fuego, sin cuero, sin nada, totalmente destruido mi ser. Y entonces recapacito. Y entonces me arrepiento de verdad. ¿Por qué? Porque el castigo era severo, pero la misericordia fue más grande, ¿no? Bien, he aquí las voces, dice Rashi, de severidad y de misericordia en el mismo texto. Grandioso, ¿o no? Grandioso cómo va a explicar Rashi este texto. Ya te doy la palabra a Jacinto. Jacinto, fíjate la conclusión. La seguridad del amor de Dios hacia cada uno es la seguridad que tenemos en su voluntad hacia nosotros. Si yo estoy segura del amor de Dios, voy a estar segura de la voluntad de Dios. Si yo estoy seguro que Hashem me ama, entonces voy a estar seguro que todo lo que me pasa es bueno. Es bueno. Y ahí lo voy a conectar con el Midrash que les comenté al principio. ¿Por qué?
Porque Rashi lo que está queriendo decir es que Dios amaba a Moshe y Moshe estaba seguro de su amor. Es decir, a pesar de que escucha severidad, también puede escuchar misericordia. Y eso creo que es lo que nos está hablando el texto, ¿no? Que hay cosas que Hashem tiene una voluntad para nosotros que puede ser muy severa, pero siempre va acompañada también de una voz de misericordia, que solamente la vamos a poder escuchar, solamente se puede escuchar si está precedida de la palabra Vaikra, es decir, si nosotros estamos seguros del amor que Hashem tiene para cada uno. Eso básicamente es lo que nos va a plantear Rashi en este hermoso texto de inicio del Seder Vaikra. Te doy la palabra, Jacinto. Disculpe, yo había leído también con eso que ustedes